7 de la mañana, 15 minutos. Ya estamos aquí en el set de Red Más Noticias y Red Más Conexión con Jorge Enrique Bedoya, presidente del Consejo Gremial. ¿Qué hacemos con esta situación tan delicada? ¿Cuál es la visión desde los gremios? Porque el clima está creciendo, se está encrispando. En resumen, hay una reunión del presidente hoy a las 7 de la mañana, pero ya convocaron para paro para mañana. Viene la muerte del joven Dylan, la sociedad está inconforme, está temerosa. ¿Qué piensan ustedes, los gremios? Mire, Giovanni, lo primero, Paola, muchas gracias por la invitación. Lo primero es llamar a la calma. Yo creo que el país, independientemente de los problemas sociales que tenemos, de las diferencias, de las brechas, que son acumulados históricos, esto no es una cosa de 15 meses, debe calmarse y asumir esta discusión con la mayor tranquilidad posible. Lo segundo, lamentar, por supuesto, como creo que lo vamos a hacer todos los colombianos, la muerte de Dylan y, por supuesto, también todo lo que ha ocurrido en materia de violencia contra los integrantes de la policía, la teniente del ejército que le partieron literalmente la cara. Y eso debe ser un llamado a que, independientemente de la protesta y de la inconformidad de muchos ciudadanos, pues que se haga en el marco del respeto por los derechos de todos los colombianos. Frente a la situación particular, yo creo que las personas que integran el Comité del Paro tienen que tener un poquito más de sensatez frente a las razones por las cuales convocaron el paro. Ayer tuve la oportunidad de estar en la reunión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales con todas las centrales obreras, los demás gremios de la producción y el mismo presidente de la República. Y el presidente de la República les dijo por segunda vez en privado, porque es que ya habíamos tenido una reunión hace 2 semanas a las centrales obreras, toda la desmitificación de las cosas que ellos han venido clamando para organizar su paro. Primero, el tema de la reforma laboral, que no hay un texto por parte del gobierno. De la misma manera, no hay un texto de reforma pensional. El presidente se comprometió a que todos los asuntos de discusiones laborales o pensionales se hagan en el marco de esa comisión de concertación, que no es menor, porque el gobierno podría decir simplemente, oiga, yo voy y llevo un proyecto de ley al Congreso de la República. No, hacer una concertación con las centrales obreras, que fueron los que montaron al país en el paro el 21 de noviembre. Adicionalmente, el tema de la desmitificación de lo del salario de los jóvenes. Eso fue una propuesta de un tanque de pensamiento aquí en Bogotá, no del gobierno, no de los gremios. Tampoco el tema del salario diferencial por regiones. Entonces, hizo esa lista y muchas más para decirles a los sindicatos, ustedes están todo el derecho a protestar, pero a la hora de lo que es la comunicación hacia el país, eso no es una realidad y más bien sentémonos a conversar. Tercero, el presidente abre la conversación nacional. A nosotros nos parece que eso es muy saludable. Pero no es una cosa solamente con el gobierno, las centrales obreras, los estudiantes, los gremios de la producción. Ahí tiene que estar el Congreso de la República y asumir la responsabilidad política que tiene el Congreso, porque los partidos, en mi opinión, han estado muy calladitos con lo que ha venido ocurriendo en estas semanas. Y obviamente muchas de las reformas que el país necesita, si es que se van a concertar o se van a discutir en esa apertura que hizo el presidente de la República, tienen que pasar por el Congreso. Y no puede haber una pugnacidad política, por solo el hecho de la pugnacidad política, de decir cualquier cosa que lleve el gobierno, entonces vamos a trancarla, porque ese es el momento donde tenemos que pensar es como colombianos, donde tenemos que pensar es en el futuro, porque evidentemente aquí como dicen los jóvenes, se ha calentado mucho el parche, y yo creo que hay que bajarle un poquito a los ánimos y tener unas conversaciones. Hoy el presidente ha convocado al Comité del Paro. Nosotros ahora a las 9 tenemos una reunión también con él, en el marco de esa conversación nacional. No puede ser que los señores del Comité del Paro, ayer por la noche cuando salíamos de Palacio, dijeran, es que la reunión no puede ser de 1 a 2 horas, exigimos que sea un tiempo ilimitado. Por favor, si estamos en un ánimo de conversar, pues los tiempos del presidente de la República son los tiempos del presidente. Él toma la decisión de llamarlos muy temprano para desayunar a las 7 de la mañana y esa no puede ser la respuesta. Ojalá de esa reunión salgan más que acuerdos, una posibilidad de seguir conversando, porque esto no se va a resolver de la noche a la mañana. ¿Pero convocaron paro? Claro. Ha sido muy difícil. Pero es que precisamente es lo que a nosotros nos parece que es tirarle la puerta al país, ni siquiera al gobierno. Porque querían, y ayer nos lo decían los directores de las centrales obreras, para ellos era muy importante poder sentarse con el presidente. El presidente decide recibirlos y siguen en paro. Entonces, ¿será que es que lo que están buscando es una excusa para mantener al país en un paro? Yo creo que cada quien tiene que tener su responsabilidad en cómo dirige a sus audiencias, en cómo se debe a las personas que los eligieron, porque ellos son elegidos obviamente por los Doctor Bedoya, ¿a quién le trabajadores. puede interesar mantener el país en paro? Porque se perjudican incluso los mismos sindicatos que están en paro. O sea, esto paraliza la Pues economía. miren, esta mañana venía escuchando en la radio al Procurador General de la Nación
Él fue ministro del anterior gobierno, yo fui viceministro de Defensa del anterior gobierno. Y a nosotros nos tocó los paros del Catatumbo, el paro agrario, el paro del Cauca, el paro agrario. Y era la misma dinámica. ¿En qué terminó eso? Billones de pesos del presupuesto en temas que no resolvieron situaciones y que todavía hay compromisos que se incumplieron por parte del gobierno anterior y que este gobierno ha tratado de sacando adelante. Entonces, y eso termina en unas negociaciones, en unas mesas y en unas discusiones que son bienvenidas, pero lo que no hace sentido es que se mantengan en un paro y que no haya propuestas concretas, viables y sobre todo que sigamos buscando que la gente esté en paro con unas cosas que no son realidad. O sea, lo que hay detrás de esto, doctor Bedoya, ¿es una agenda política? Pues yo creería que algunas personas seguramente tienen una agenda política. ¿Como indudablemente. Claro, a mí me parece que el senador Petro, con todo el respeto, lo que está es incitando a una agenda política propia que él tiene. Pero pues él seguramente está en eso, fue candidato a la presidencia y no ganó, en fin. Pero los promotores del paro, los estudiantes, tienen unas necesidades sentidas, los sindicatos también. Pero lo que no puede ocurrir es que frente a la opinión pública, uno, digan cosas que no son, y a la hora que el presidente abre la puerta para conversar, la respuesta sea, uno, no vamos si no es con tiempo ilimitado. Y dos, nos mantenemos en paro. Puede que tienen todo el derecho a hacerlo, pero yo creo que no es correcto con el país. Mire, somos 45 millones de colombianos, o 48 según la cifra que tenga el DANI. Son millones de colombianos los que no hemos salido a marchar. Y muchos de los colombianos seguramente que hicieron el cacerolazo, todos tienen una opinión distinta de por qué están haciendo el cacerolazo. Ojo, cuando se hacen las manifestaciones y los bloqueos de las vías, se le está vulnerando el derecho a la movilidad, a la gente, a los niños de ir al colegio, los que tenemos hijos. En esta semana los colegios que han hecho... No están funcionando. No están funcionando, están recibiendo la jornada de educación hasta mediodía. Entonces yo creo que quienes lideran estos movimientos tienen que ser conscientes que el país respeta la protesta, pero que también no se le puede vulnerar el derecho a los demás colombianos. ¿Cuál es su lectura, doctor Bedoya, de la frase que usted nos acaba de decir del silencio de los partidos políticos? ¿Por qué cree usted que están tan calladitos? Pues yo no soy quien para juzgar a los partidos políticos, pero le voy a dar una opinión muy personal. Claro, ellos también están en su juego político, en el sentido en que ustedes saben bien que había una dificultad en la relación entre el gobierno y el Congreso, pero yo creo que llegó el momento de superar esas diferencias, de sentarse y mirar con objetividad lo que está ocurriendo y el clamor nacional. Fíjese que muchas de las cosas que dicen las personas que manifiestan en la calle es la lucha contra la corrupción. ¿Por qué se cayó el Estatuto Anticorrupción y dónde se cayó? Fue en el Congreso de la República. Claro. Y hay muchas de las cosas que uno dice, hombre, los congresistas tienen una responsabilidad porque además los elegimos a ellos, pero también tienen una responsabilidad que es compartida como todas las ramas del poder público y obviamente también quienes estamos en el sector privado y las mismas centrales obreras. Entonces, yo creo que Colombia debe entender que el gesto que ha hecho el presidente de abrir esa conversación, primero, es un tema que es sensato en la medida es con todas las organizaciones, no solamente quienes promovieron el paro, porque yo creo que el presidente lo que interpreta es ese clamor de quienes hicieron el cacerolazo, o inclusive la gente que no salió a marchar, pues también hay un inconformismo en muchas cosas de su gobierno y otras que son históricas. Entonces, abramos esa conversación y la gente sale a criticar que le puso fecha 15 de marzo. Uno no resuelve estos problemas en un día y si uno quiere dialogar, pues tampoco va a poder dialogar en una semana. Pero hasta marzo para tener seguramente soluciones o inclusive seguramente antes de marzo se podrán ir encontrando caminos y tomando decisiones de política pública. Pero permítame lo siguiente, esto no puede ser una lista de mercado de la gente que está llegando a estas mesas. Esto tiene que ser viable técnicamente y económicamente porque el país tiene unos temas fiscales importantes. Y en eso lo que esperamos todos y ojalá los que podamos participar de estas discusiones es que sea para construir país. No para mirar esto con prevención, no para mirarlo con un tema político, sino de verdad, oiga, necesitamos un tema laboral, por ejemplo, en el campo, se los digo, la tasa de informalidad laboral en el campo es del 86%. Uy, eso es terrible. Entonces, ¿dónde están las propuestas de las mismas centrales obreras para poder reducir la tasa de informalidad? El tema de la bomba pensional es inminente. Eso no quiere decir que haya que hacer una reforma pensional como algunos se las imaginan, pero ¿qué tenemos que hacer para que los adultos mayores tengan una pensión el resto de su vida? De tal manera que aquí hay que pasar del discurso a la propuesta y obviamente a la conversación, pero una conversación con un ánimo constructivo y no con una visión política. Le pregunto como ex viceministro de la Defensa, ¿será que aquí hay una agenda internacional de desestabilización? Ya le había dicho Diosdado Cabello, ya le había dicho Nicolás Maduro, y uno ve lo que está pasando, lo que pasó en el foro de Sao Paulo, lo había anunciado el expresidente Álvaro Uribe, y ve como una cierta simbiosis en muchos movimientos regionales y le tocó el turno a Colombia. Además porque aquí no hay un vocero como tal del paro, porque hay como muchas personas
protestando por distintas cosas. Y uno piensa, ¿con quién se sienta el presidente? Porque se sienta con unos y hay otros. ¿No será que aquí hay una agenda internacional? Pues mire, yo dividiría eso. Ni me falta, uno no va a estigmatizar a las centrales obreras, a los estudiantes, porque son organizaciones que de alguna manera son reconocidas y que lo han venido haciendo. Pero eso no quiere decir que no haya personas que tengan intereses de desestabilizar, porque eso es evidente y es clarísimo. O sea, pero eso no quiere decir que esas organizaciones están cooptadas, tienen sus motivos. Nosotros hablamos permanentemente con las centrales obreras y son personas que tienen una visión de país que puede uno no compartir en ciertas cosas, pero yo creería de buena fe que ellos no tienen ninguna incidencia internacional. Pero evidentemente aquí hay intereses que no son menores. Pero el problema es de los colombianos y lo tenemos que resolver los colombianos. Y si eso está, hay que hacer de cuenta que ahí está, pero que tenemos la necesidad de sentarnos somos nosotros, pero con un ánimo constructivo, no con un ánimo de destrucción de nuestro país. O sea, perdón, siga, Paula. No, quería hacer otra pregunta también al doctor Bedoya, igualmente recordando que fue ex viceministro de Defensa. A raíz de lo que sucedió con Dylan, pues los ánimos volvieron a caldearse muchísimo y ya hay voces muy fuertes como la del senador Gustavo Bolívar, que está pidiendo que se incluya dentro de ya las razones del paro, pero además como un inamovible el desmonte del ESMAD. ¿Usted qué piensa de eso? Pues lo primero es que uno no pone inamovibles cuando está en una discusión de política pública. Pues y así lo puso en un trino claro, reciente, sí, dijo como inamovible. Sí, lo vi esta mañana. Pues obviamente, ni me ha faltado, un senador tiene toda la... y cualquier colombiano puede pedir lo que le parezca. Pero si uno va a conversar, primero, él está pensando que es que va a negociar, y eso son conversaciones y obviamente son búsquedas de concertaciones. Pero primero, el ESMAD es una parte de nuestra Policía Nacional que es necesaria. A nosotros nos tocó en su momento, cuando el Catatumbo y demás, siempre pedían también eliminar el ESMAD. Claro, indudablemente se pueden llegar a presentar como se han presentado temas de derechos humanos que se van por encima de los protocolos y para eso están las investigaciones y obviamente los procesos judiciales. Pero de ahí a decir que hay que acabar con el ESMAD, pregúntele a los colombianos que no han salido a marchar, pregúntele a los colombianos... Que son la gran mayoría, ¿no? Que son la gran mayoría, que han sufrido los bloqueos de las vías, no por los estudiantes, pero los que han sufrido por los vándalos, los que destruyeron, a los que les destruyeron sus comercios, si definitivamente quieren que se quite el ESMAD. Y además la policía tiene la obligación, porque además está en la Constitución Política de nuestro país, la preservación del orden público. Claro. Y eso es una herramienta para preservar el orden público. Yo creo que la discusión no es quitándoles más. Pues doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente del Consejo Gremial, muchas gracias por estar con nosotros, compartir estos minuticos previos a su reunión en Palacio para tratar de entender lo que está pasando y lo que viene. Muchas gracias por estar acá. A ustedes, muy amable por la invitación.